Estábamos calculando cuál era la cantidad de volumen sólido o la cantidad de material sólido que iba a transportar un río. Entonces lo íbamos a analizar para dos distintos radios hidráulicos totales, que era de 0.5 y 0.8 metros. Para eso ustedes primero hicieron un cálculo de la resistencia al flujo para poder encontrar cuáles eran los radios hidráulicos asociados a la partícula que nos daban esos radios hidráulicos totales de 0.5 y 0.8. Y encontramos valores que ayer veíamos que había algunas pequeñas diferencias, pero en general de 0.25 y 0.72 metros. Entonces, a partir de esos valores empezamos a calcular todo el transporte de los sedimentos y hicimos primero un cálculo para un primer diámetro. Entonces analizamos cuál sería el caudal sólido total arrastrado de un material que tenga como tamaño más o menos 0.5 milímetros de diámetro y que decíamos que ese material correspondía a un 17.8 del total del material que teníamos en el lecho. Entonces, eso fue lo último que hicimos el día de ayer y llegamos a estos dos valores, a estos dos caudales por unidad de ancho. Entonces, quedamos que ustedes iban a hacer de tarea el resto de la tabla. Entonces, tenían que repetir estas dos filas, pero ahora para el siguiente diámetro, que era de 0.351 milímetros, después para 0.248 milímetros y finalmente para 0.175 milímetros. Entonces, pueden revisar sus resultados. Insisto, podemos tener alguna diferencia en lo que vamos leyendo en las diferentes gráficas, pero en realidad no deberíamos de tener mayores diferencias. Si hay alguna diferencia, si hay alguna duda sobre lo que obtuvieron ustedes y lo que yo obtuve, pues me dicen y lo analizamos. ¿Ok? Entonces revisen, porfa. Si no hay ninguna duda, ningún comentario al respecto, entonces ya simplemente vamos a terminar la tabla calculando el caudal total de arrastre que tenemos en ese cauce. Entonces, chéquenlo, porfa, y me dicen si hay algún comentario. ¿Sí lo hicieron, supongo? Bueno, Lisette dice que sí. ¿Los demás? ¿Qué tal? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Tuvieron problemas? Es que sí varía bastante con la lectura de la gráfica algunas veces y se cambian los decimales ahí. A ver, por ejemplo, Luis Ángel, vamos si quieres, analicemos en tu caso qué diferencia tenemos con respecto al diámetro de 0.351 milímetros. Obviamente esto de aquí no puede cambiar, eso tiene que ser exactamente igual. Después aquí en el valor de psi está en función del radio hidráulico asociado a la partícula, está en función también de nuestro diámetro que estamos analizando y también de la pendiente y del delta. Entonces, esto en realidad tampoco debería de cambiar, debería de estar tal cual. Después, el siguiente valor, que sería el diámetro que estamos analizando entre la X. Si desde la X teníamos diferencias, pues aquí sí puede ir cambiando un poquito. Pero si no teníamos diferencias en la X, entonces aquí también debemos de tener un valor bastante similar. Entonces, a ver, este valor, ¿de cuánto lo tienes tú, Luis Ángel? 1.1046. Ok, está igual. Yo si lo redondeo a un decimal tendría 1.1, tú también más o menos. Entonces, si leemos ese 1.1 en nuestro gráfico de epsilon, ¿cuánto vamos a obtener? Tenemos aquí el 1. El 1.1, recuerden que esta es una escala logarítmica, entonces no es que tengamos que dividir este segmento en 10 partes iguales, no. La primera parte siempre va a ser más grande, entonces el 1.1 andaría más o menos por aquí. ¿Cuánto leíste tú en el gráfico, Luis Ángel? Lo dejé en 1.1. 1.1. Yo lo dejé en 1 precisamente porque aunque ya estamos aquí, te digo, más o menos por esta parte, pues aquí ya me da a mí, desde este punto me da ya 1. ¿Ok? Entonces el 1, para que nos dé el 1.1, tendríamos que tener un valor muy cercano a la unidad, 1.001, 1.01, pero ya en 1.1, como les digo, al ser logarítmico, esto lo dividimos en 10 partes
y la primera parte no corresponde a punto 1. Tendríamos que tener más o menos como unas 3 partes para que corresponda al punto 1. Entonces, en realidad andamos por acá. Pero ok, tú tienes 1.1, yo tengo 1. Vamos a ver qué tanto cambiaría si pongo tu valor. Aquí pasaría de 1.44 a 1.58. ¿Ok? Tampoco es que cambie demasiado. Vamos a ver el último gráfico. Yo entro con 1.44, tú entras con 1.58 y ¿cuánto vamos a leer? Entonces, a ver, aquí está el 1, aquí ya sería el 2. Entonces, el 1.44 o el 1.58 en realidad están muy juntos y estarían aquí más o menos a la mitad de este segmento. Entonces, si nos vamos a la mitad, yo tendría que leer más o menos 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que yo leo, porque, insisto, estamos más o menos aquí a la mitad. ¿Cuánto leíste tú en este gráfico con tu 1.58, Luis Ángel? 4.9. Bueno, más bien le iba a dejar en 5, pero lo dejé como que se está alejado un poquito de la línea, lo dejé en 4.9. Ok, 4.9, yo 5. Entonces, en realidad, hasta aquí, podríamos decir que tu resultado y el mío es más o menos el mismo. Entonces, mira, 4.9, ¿cuánto va a cambiar? Yo aquí tengo como resultado final punto 14. Si lo cambio con tu valor, me queda en punto 13.8. Al final sigue siendo punto 14. Entonces, sí. Ahí sí coincidimos. Sí, entonces sí puede cambiar un poco los decimales, pero al final el resultado no tiene por qué ser tan distinto, ¿vale? Sí puede variar un poquito, pero no demasiado. Simplemente hay que tener bastante cuidado a la hora de estar leyendo todos los gráficos, ¿ok? Los demás, aparte de Lisette y de Luis Ángel, ¿alguien más lo hizo? ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? Bueno, a ver, voy a poner solo una pregunta. ¿Alguien más lo hizo? Ok, nadie sale. Creo que eso tendrá que influir en lo que vamos a hablar enseguida sobre la evaluación. Bueno, vamos a encontrar ahora la cantidad total de volumen que va a arrastrar este cauce. Recuerden que aquí estamos analizando únicamente una parte de todo el transporte que vamos a tener, porque habíamos dicho que el transporte del material lo teníamos que dividir en arrastre de fondo y en suspensión. Entonces aquí estamos en la parte del fondo todavía. Entonces, no, lo que vamos a encontrar ahora no es el caudal total de materia sólida que vamos a arrastrar, solo es la parte que se va a arrastrar en el fondo del cauce, ¿sale? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues para cada uno de los tirantes que nosotros estemos analizando, pues tendremos que hacer una suma. Entonces, en el caso del tirante de 0.5 o del radio hidráulico total de 0.5, pues tendríamos que sumar el valor que corresponde al 17.8%. Después le vamos a tener que sumar el que corresponde al 40%, después el 32% y finalmente el 5.8%. Ese sería el caudal unitario total para cuando nosotros tengamos un tirante de medio metro en ese cauce en específico. Hacemos lo mismo, pero ahora para el siguiente tirante. Entonces sumamos los últimos resultados de cada porcentaje y ahí lo tenemos. Okay. Ahí todavía no terminamos, porque este es nuestro caudal unitario. Esto nosotros lo podemos calcular ya de forma total para saber cuál es el transporte total que nosotros tenemos en ese cauce, pero insisto, en el fondo. Entonces vamos a cambiar la Q minúscula por una Q mayúscula y ahora en las unidades vamos a eliminar el metro que tenemos en el denominador. Entonces ya ahora sí, el caudal que vamos a transportar será una cantidad de peso por cada segundo. Ese va a ser nuestro volumen, no volumen, nuestro caudal, perdón. Entonces aquí, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues muy fácil. Vamos a tener que multiplicar el caudal unitario por el ancho que tengamos. A ver, yo aquí no lo tengo, en el enunciado lo teníamos seguramente. A ver, déjenme revisar. No, aquí no tengo el enunciado. Así, determinar el transporte del fondo de un cauce que tiene las siguientes características. Ok, aquí creo que en las características no teníamos el ancho del río, no lo veo por ningún lado. Entonces, en estos casos, nosotros tendríamos que tener como dato un ancho de río. Entonces, si no lo teníamos de origen,
pues vamos a colocarlo aquí. Vamos a considerar que el río tiene un ancho total de vamos a pensar en unos 75 metros. Ese sería el ancho de todo nuestro río. Entonces, si este fuera el ancho, ahora sí, lo que tendríamos que hacer para encontrar el caudal total sólido en el fondo sería multiplicar ese caudal unitario por el ancho de nuestro río. Y ya lo tenemos. Hacemos lo mismo para el de 80 centímetros. Déjenme quitarle aquí algunos decimales. Y listo. Ya está. Entonces, ahora sí, tenemos aquí nuestro resultado. Y ese resultado dice que en ese cauce en particular vamos a transportar 22 kilogramos de material sólido cuando tengamos un tirante de 0.5 metros y por cada segundo. Cuando el tirante se incremente a 80 centímetros, entonces el caudal, vean cómo cambia. Aunque solo estamos incrementando 30 centímetros nuestro tirante, el caudal sólido se incrementa de forma considerable. Se incrementa prácticamente en 3 veces, ¿no? Entonces se va hasta prácticamente un 62 kilogramos por cada segundo, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya tenemos todo el material que pasa por ese cauce para distintos radios hidráulicos o para distintos tirantes, pero insisto, cuando estamos hablando únicamente del fondo. Entonces, ahora lo que vamos a ver, vamos a dar por terminado aquí el ejercicio. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la otra parte, ver cómo vamos a determinar la cantidad de material que el río va a transportar, pero ahora en suspensión, ya no en arrastre de fondo. Y al final, vamos a tener que llegar a una tabla como esta que tenemos aquí, en donde también lo tenemos que hacer por cada diámetro, por cada porcentaje. Y ya después vamos a hacer una suma como esta y finalmente tendremos que hacer otra suma, en donde sumemos este resultado final con el resultado final del transporte en suspensión y ese ya, ahora sí, sería el total de transporte, ya sin importarnos en qué modalidad va, si va en arrastre de fondo, si va en suspensión, no, ya sería el total y con ese total es con el que nosotros tendríamos que diseñar el volumen muerto de nuestro embalse, por ejemplo, porque ya sabríamos cuánto material es que va a estar llegando a nuestro embalse y podremos saber en cuánto tiempo se nos va a saturar o hasta cuándo va a poder funcionar nuestro embalse de acuerdo al diseño original, ¿no? Que sigamos manteniendo el mismo volumen útil. Entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar a esa siguiente parte que les decía. Denme un segundo. Recuerden que ya tienen todas las diapositivas, entonces ya cualquier cosa que tengan que anotar, pues ya lo pueden ver directamente allí en las diapositivas. Y vamos a empezar entonces ahora a hablar del transporte en suspensión. Pero antes de hablar del transporte en suspensión, como les decía desde ayer, quería hablar con ustedes acerca de la evaluación. Entonces, yo tenía una idea y una propuesta que les quería hacer sobre la evaluación, pero ya me hicieron dudar porque no hacen la tarea. Entonces, primero les digo cuál era mi idea y ya después vemos cómo lo vamos a dejar. Habíamos dicho en un principio hacer 2 exámenes parciales y un proyecto final, ¿ok? Obviamente es diferente cuando tenemos una materia de regularización, digo, ustedes ya lo saben, aunque en teoría son las mismas horas, pero el hecho de que se recorte en tiempo, que todo sea mucho más apretado, pues siempre hace que sea el curso mucho más rápido, que siempre se vaya pues a una velocidad más elevada, que no se puedan ver quizás todos los temas como lo vemos en un semestre normal. Entonces, eso a veces nos dificulta un poquillo. También nos dificulta, obviamente, en este caso, el hecho de que sea online. A mí me gusta irme a un ritmo no tan rápido, o al menos lo intento, porque yo quiero considerar que hay una gran variedad en cuanto a las circunstancias que tenemos todos nosotros. Habrá algunos que tengan una muy buena computadora y que pueden entrar a todas las clases, hacer todos los ejercicios en Excel, hacer todas las tareas y no tienen ningún problema. Genial, muy bien por ellos. Pero puede haber otros compañeros que o no tienen computadora y la tienen que pedir prestada, o la computadora pues no tiene muy buenas características, o la tienen que compartir con los hermanos,
o están en un lugar en donde no hay buen internet. Entonces, hay un montón de circunstancias que desde mi personal punto de vista tenemos que tomar en cuenta y no ser tan tajantes, ni tampoco podemos ser tan parejos, que deberíamos de serlo, pero si estuviéramos en el aula, sí. Pero ahora que estamos online, no. Lamentablemente no podemos ser tan tajantes y tan parejos. Al menos eso es lo que yo opino. Puedo estar equivocado, claramente, pero esa es mi opinión. Entonces, mi propuesta era la siguiente. Ustedes están ya en el último semestre. Este curso es de regularización. Algunos de ustedes sé que ya solo llevan esta materia o esta y alguna otra materia y ya están por terminar. Ya sea que vayan por artículo 51, artículo 34, etcétera. Entonces, bueno, esa es otra circunstancia que hay que considerar aparte. Pero independientemente de ello, el hecho de que ustedes ya estén en décimo, pues lo que necesitan es salir, empaparse de la vida laboral, trabajar, poner en práctica lo aprendido, aprender lo que no hayan aprendido, formar parte de la economía del país, de la ciudad donde ustedes viven, crecer como ingenieros. Y a mí me parece que no es adecuado que nosotros como profesores intentemos retenerlos aquí más tiempo y más tiempo y más tiempo. No, lo que se trata, al menos el objetivo que debemos de tener nosotros como profesores, es que en la medida de lo posible, uno, los ayudemos a obtener conocimientos, que les podamos transmitir de buena o de mala manera, en gran medida, en menor medida, lo que nosotros sabemos. Entonces, esa es la funcionalidad o el objetivo principal que tenemos. Y la segunda, en este caso, que ustedes ya están al final, pues ayudarlos a salir, a que tengan esa capacidad de ser buenos ingenieros y, insisto, de poner en práctica todo lo que han aprendido. Entonces, una vez dicho esto, mi propuesta era que ya que teníamos un examen parcial, que en general creo que a todos les fue más o menos bien, a excepción del primer ejercicio de la granulometría, que no sé por qué nunca, bueno, no que nunca, pero de forma regular les cuesta mucho trabajo, no a ustedes, sino a todos. Y no es que sea muy complicado, la verdad es que es sumamente sencillo. Solo es aplicar una ecuación dependiendo de si es distribución normal, log normal, y básicamente ya, solo es eso. Pero no sé por qué les cuesta tanto trabajo y a la hora de la clase, pues por más que nosotros decimos hay dudas, pues todo está claro, pero a la hora de los exámenes parece que nunca estuvo tan claro. Pero pues ahí sí, si nosotros les preguntamos a ustedes si hay dudas y no hay dudas de ustedes, pues tampoco es que podamos hacer mucho más nosotros como profesores. Entonces, ¿qué es lo que yo les quería proponer? Que ese examen parcial contara el 40% de su calificación total. Entonces, ya ustedes saben cuánto sacaron, ya pueden ir haciendo cuentas de cuánto tendrían entonces en un total, si es que lo dejáramos de esa manera, y después dejarles un trabajo final. Ese trabajo final, lo que yo quiero con ello es que pongan en práctica lo que vimos en todo el semestre, pero que ustedes partan de esa tabla granulométrica que tanto trabajo les cuesta. Entonces tendrían que meterse en estos días a aprender bien esa tabla granulométrica, ver cómo funciona la distribución normal, cómo funciona la distribución log normal, por si les toca una o les toca la otra. Ustedes van a generar esos datos con los que hemos trabajado tanto en transporte de sedimentos como en socavación, por ejemplo. Y les voy a poner aquí un caso muy práctico. A ver, aquí en el ejercicio que acabamos de ver, nosotros necesitamos diámetro 35 y diámetro 65, pero está bien fácil hacer estos ejercicios porque yo ya les doy los datos, ¿no? Entonces, no, yo quiero que ustedes obtengan la mayor cantidad de datos posibles de esta tabla. Obviamente yo les tendré que dar algunos, pero quizá les diga, ¿saben qué? La temperatura del agua es tal. Y ustedes tendrán que determinar cuál es el peso específico del agua. Eso está muy fácil, se van a una tabla. Pero les puedo dar algunos valores para que ustedes obtengan el peso específico del material. Y después les doy la granulometría, como lo hicimos en el examen, y así como se resolvió el examen tal cual, ustedes van a tener que sacar el diámetro 16, el diámetro 84, y a partir de ellos sacar todos los diámetros los diámetros característicos que vamos a necesitar. Entonces yo en el examen les dije, calculen el diámetro 17 o el 87. ¿Para qué? Pues solo para que practicaran y me demostraran que sabían. Pero ahora en el proyecto que yo pretendería dejarles, no les diría, saquen tal diámetro. No, ustedes sabrán
qué diámetro calculan y qué diámetro no calculan para que no trabajen de más. Ya saben qué diámetros van a necesitar, por ejemplo, para esto. Entonces, pues ya saben que van a tener que calcular el diámetro 16, el diámetro 84, después el 35 y el 65, al menos para este tipo de ejercicios, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo pretendería dejarles, un trabajo final que no sea muy extenso, que no sea muy complicado ni que les lleve demasiado tiempo, pero que sí pongan en práctica todo lo que vimos desde el inicio. ¿Cuándo lo tendrían que entregar? De hoy en 8. ¿Por qué de hoy en 8? Porque lo que estábamos hablando con algunos de sus compañeros al inicio de la clase es que ya tenemos las fechas de los exámenes. El examen final es el próximo miércoles y después el extra es el próximo lunes, o sea, de este lunes que viene al siguiente. Entonces, yo les tendría que dejar mañana ese trabajo final, ustedes me lo entregan el miércoles que sigue y yo el domingo tendría que tener por tarde, no, yo creo que más bien el sábado, sus calificaciones, para que sepan quién se tiene que presentar al siguiente lunes al examen extraordinario, ¿ok? Entonces, esa sería la manera y el trabajo final valdría el 60% restante. No sé, insisto, me dejan pensando un poco porque yo eso lo hacía por echarles un poco la mano, no ser tan tajante, pero pues no veo mucha respuesta de ustedes. Tenían que hacer una tarea bastante simple, no la hicieron. La tarea anterior, en donde tenían que calcular la resistencia al flujo, solo sé, o me queda claro que le hicieron Lisset, Luis Ángel, Rivelino, y creo que ya está. No sé si alguien más me haya faltado. Marcela, es verdad, Marcela, perdona. El de la tarea de hoy sí lo estaba haciendo, nada más que como el compañero creo que lo subió tarde y ya no pude terminarla bien. Y como igual tengo topografía, ya mis horas son corridas, ya no puedo avanzar más. Ok, pero bueno, entonces, a ver, con independencia de esto de las tareas, ¿qué les parece mi propuesta? ¿Les parece bien? ¿Les parece demasiado? A ver, necesito que me digan para ponernos de acuerdo y que después no haya problemas entre ustedes y yo. Bueno, está bien. A ver, espérenme un segundo. Primero, Marcela, porfa. Bueno, a mí me parece bien, ya igual si tendría duda o algo así, no sé si le podemos mandar correo. Sí, por supuesto, me pueden mandar correo cuando necesiten. Sale. Pues Juan, sí, a mí también me parece muy bien. Ok, Daniela. Que me parecía muy bien, profe. Así. Ok, entonces quizás la pregunta es, ¿alguno de ustedes está en desacuerdo? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces mañana por la noche tendrán ya ahí en el Classroom su trabajo final, en donde ya diga exactamente todo lo que tienen que hacer. Les adelanto, lo van a tener que entregar, como les había dicho, el miércoles antes de la medianoche. Como siempre, lo dejamos al último minuto del día de entrega para que tengan un poco más de tiempo. Cualquier duda me pueden mandar un correo, incluso después de las clases, si necesitan alguna explicación sobre lo que sea, siempre voy a estar aquí a sus órdenes. Y de una vez para que lo vayan meditando. Suponiendo que ustedes reprueban en final, para el extra, lo que tienen que hacer es volver a entregar el trabajo, solo que ya el trabajo valdrá el total, el 10%, ¿sale? Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. Yo soy un alumno, saqué un 10 en el primer parcial, eso quiere decir que tengo un 4, porque vale el 40%. Entonces, tengo un 4. Después, en el proyecto final, por alguna razón, me saqué solo un 1. Entonces, tengo 5 o tengo 5.9. ¿Paso con el 5.9? No, me voy al extra. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer en el extra? Volver a entregar el mismo trabajo. Pero ahora ese trabajo va a valer todo. Si saco un 5 en ese proyecto, pues voy a tener un 5 en el extra y me voy a regularización. Y en regularización, ahí sí hacemos un examen teórico y práctico de todo lo visto en el semestre. Entonces, mi consejo es, échenle muchas ganas para que entreguen ese trabajo bien hecho en final. Si no les da tiempo, porque entiendo que el tiempo es corto, pues entonces entreguen un avance y después lo entregan bien terminado para el extra. Pero que no pasen del extra, porque si se van al adicional, ahí ya va a estar más complicado el examen, porque ahí sí vamos a ver lo que tendremos que hacer desde el final. Ver toda la teoría y ver todos los ejercicios
y eso ya no va a ser en un trabajo, sino va a ser como hicimos el primer parcial. ¿Saben qué? Tienen 2 horas y realícenlo, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Tengo una duda. A ver, ¿cuál duda? Entonces ya no haríamos examen, ya sería nada más el proyecto de aquí al final. Exactamente, a ver, ya examen nos quedamos con el que ya hicieron, con el parcial, y en el final sería ese proyecto. Y ya, 40% del examen que ya tienen, 60% del trabajo final. Ah, bueno, sí, está bien. Sale, vale. Entonces, puse también esos porcentajes para que incluso a los que les fue mal en el examen, pues tengan todavía la posibilidad de pasar sin ningún problema. Si entregan su trabajo final perfectamente, tienen un 6, ¿no? Entonces, todos tienen un montón de posibilidades. Por favor, pónganse las pilas, échenle ganas esta semana. Puede ser una semana muy pesada porque seguramente tendrán otra materia que entregar y demás, pero bueno, es el último jalón. Es el último semestre, las últimas materias, vale la pena las desveladas y todo el café que tengan que tomar para entregar bien esto y ya por fin estar libres de estas materias, ¿de acuerdo? Insisto, cualquier ayuda que yo pueda brindarles, con mucho gusto estoy aquí a sus órdenes, ¿vale? Entonces, bueno, si ya estamos de acuerdo en fechas y en formatos de evaluación, vamos a continuar con la última parte, ahora sí, del curso, del semestre, que es poder calcular el transporte de nuestro material sólido, pero ahora en suspensión. Recuerden, todo lo que hicimos hasta aquí fue el transporte en el fondo. Entonces ahora vamos a ver cómo se transporta en suspensión. Vamos a ver solo muy poquito de teoría en realidad, porque básicamente todo se centra en lo que ya hicimos. Muchas de las ecuaciones que vamos a ver están relacionadas con lo que ya hicimos, entonces va a ser muy fácil. Entonces vamos a ver esta pequeña teoría, estas pequeñas ecuaciones, y mañana hacemos la parte final del ejercicio y terminamos. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice esto. Dice, si el material del fondo es fino o la corriente tiene una velocidad alta que genere una fuerte turbulencia, la corriente obviamente tiene suficiente poder para levantar las partículas del fondo y mantenerlas en suspensión. Creo que eso hasta ahí es de sentido común y está bastante claro, ¿no? También pueden mantenerse partículas en suspensión que proceden de aguas arriba y ellas reciben el nombre de gasto de lavado. Entonces, aquí digamos que podríamos empezar a definir 3 tipos de partículas de acuerdo al movimiento que se nos va a generar. El primer tipo de partículas es el que ya analizamos, que es las partículas que son de alguna manera pesadas y que se están quedando aquí en el fondo y están siendo arrastradas aquí abajo. Después tenemos otras partículas finas que por la velocidad que tenemos aquí se desprenden del fondo y se ponen aquí en suspensión. Pero además tenemos otras partículas que serían, digamos, este mismo caso, que se desprenden del fondo y se ponen en suspensión, pero que ese fenómeno físico ocurrió aguas arriba. Entonces ya vienen en suspensión desde una distancia considerable. Entonces, ahora que estamos hablando únicamente de la suspensión, pues tenemos las que ya vienen suspendidas desde antes, que se llama gasto de lavado, y la que se está poniendo en suspensión justo en el punto en donde nosotros estamos analizando. Para cuantificar la cantidad de material es necesario tomar muestras a diferentes profundidades y con ello determinar la concentración del material sólido. Obviamente nosotros sabemos que no vamos a tener la misma concentración o la misma cantidad de partículas a esta altura, a esta profundidad. Recuerden que aquí tenemos el fondo, acá tenemos la superficie libre del agua. Entonces no va a ser la misma concentración a esta altura que a esta, o que a esta, o que al tirante completo. Entonces por eso dice, tenemos que hacer muestreos a diferentes profundidades para encontrar una cuantificación total. ¿Sí? Es como cuando ustedes calculaban en semestres anteriores la velocidad en un canal. Sabíamos que la velocidad no era homogénea, que se presentaba ligeramente por debajo de la superficie libre del agua, alejado de las márgenes y alejado también del fondo. Entonces, una manera de encontrar esa velocidad con el famoso molinete era hacerlo a diferentes alturas y después ya aplicamos una pequeña ecuación para obtener como un promedio ponderado. ¿Sale? Entonces, aquí más o menos es lo mismo, solo que ahora, en lugar de analizar velocidades, lo que vamos a analizar son concentraciones.
y que de hecho esas concentraciones ya sabemos calcularlas. En el capítulo 2, al final vimos que había distintas ecuaciones o distintas formas de encontrar la concentración de estos sedimentos, que podíamos hacerlo por peso o por volumen. Entonces, bueno, así es como lo vamos a hacer. Aquí tenemos dos perfiles, un perfil de concentración y un perfil de velocidad. Aquí este perfil de velocidad puede variar un poco por lo que les decía. Aquí en la superficie tenemos algo de fricción por el viento, por eso es que en realidad no tendría que ser tal cual esta línea que tenemos aquí, tendría que variar un poquito, pero bueno, en términos teóricos se suele considerar así. Esa velocidad va disminuyendo a medida que nos vamos profundizando. Ya cuando estamos en el fondo, prácticamente la velocidad es cero, porque hay demasiada fricción. El caso contrario pasa con la concentración. En la parte superior tenemos muy poca concentración de sedimentos. ¿Por qué? Porque aquí solo podríamos llevar el transporte en suspensión. Pero a medida que nos vamos profundizando, se nos va acumulando la concentración a esa altura, más la que se mueve por la turbulencia de arriba hacia abajo, más la que se mueve de abajo hacia arriba, y ya cuando llegamos a la parte del fondo no se diga. Ahí incrementa muchísimo más la concentración por todo lo que ya calculamos, todo ese transporte de fondo, que habíamos dicho que normalmente se iba a presentar en una altura que era igual a 2 veces el diámetro medio de la partícula, y que eso era igual a una variable que íbamos a llamar A mayúscula. Entonces aquí en A mayúscula es donde tenemos la mayor concentración. Ahora, la fórmula general para conocer la concentración en un punto cualquiera de estas Y que nosotros estamos marcando aquí, se hace a través de esta ecuación siempre y cuando conozcamos la concentración en el punto A. Recuerden, ese punto A es este pequeño espesor que tenemos aquí. Entonces, conocemos aquí la concentración de material, que sabemos que es la mayor concentración, y a partir de ahí aplicamos esta ecuación y lo obtenemos. ¿Qué tenemos aquí? Pues obviamente la concentración a la profundidad que nos interesa, la profundidad Y, la concentración conocida en el punto A, y después simplemente es una relación de profundidades. El tirante total menos la profundidad deseada entre la profundidad deseada, y eso va a multiplicar a la relación que existe entre la altura en donde tenemos la concentración conocida, entre la diferencia del tirante total menos la altura de la concentración conocida. Entonces, todos estos valores que tenemos adentro del paréntesis son alturas, son tirantes totales o parciales, ¿ok? Y lo único interesante aquí, digamos, que es esta concentración en el punto A, y ya con eso encontramos la concentración a cualquier altura. Pero nos hace falta conocer algo, que es este exponente Z. Entonces, vamos a ver qué es ese exponente. Dice, como puede notarse, esta ecuación no es válida para dos tipos de valores. Cuando Y sea igual a D, o para cuando Y sea igual a 0. Entonces, creo que eso está bastante obvio. Dice, ya que cuando el valor de la concentración en Y sea igual a 0 para el primer caso, ok. Cuando nosotros igualamos Y igual a D, nosotros nos vamos aquí y dijimos, cuando estemos hasta la superficie libre del agua, que es cuando Y va a ser igual a D, ¿cuál es la concentración? La concentración es nula. Entonces aquí va a ser igual a 0. Y si lo aplicamos en la ecuación, pues obviamente se nos va a dar ese valor. ¿Sí? Porque aquí, ¿cuánto es D menos Y? Si los dos valores valen lo mismo, aquí tendríamos 0. Entonces, ¿cuánto nos daría 0 entre un valor cualquiera? 0. Y si multiplicamos ese 0 por otra cosa, pues nos da 0. ¿Ok? Entonces, por eso es que no es válido. Y en el segundo caso, nos daría infinito. ¿Sí? Cuando esa Y es igual a 0, la concentración tendería a ser igual a infinito. Y sí, ok, está claro que la concentración llega a su máximo punto, pero obviamente no podrá ser infinito. Entonces, no podemos calcularla ni para Y igual a 0, ni para Y igual al tirante total. Esas son las únicas limitantes. Y el valor de Z, este exponente que les decía, se obtiene con esta ecuación que está bastante simple, es muy pequeña, aunque digamos que a pesar de su simplicidad, pues tiene de manera intrínseca algo que ya no es tan simple. No complicado, pero algo laborioso, que es la velocidad de caída de la partícula. Entonces, esa Z es 2.5 veces la velocidad de caída de la partícula, dividido entre el producto de beta por la velocidad
de corte asociada a la partícula. Entonces ya sabemos cuánto es esta W, ya sabemos cómo se puede calcular, ya sea por iteraciones o por la ecuación directa. La velocidad de corte asociada a la partícula también ya la hemos utilizado hasta el cansancio, ¿okay? Que es la raíz cuadrada de la gravedad por la pendiente y el radio hidráulico asociado a la partícula, ¿sale? Lo que no sabemos es cuánto vale beta. Entonces beta dice que toma un valor igual a la unidad cuando el sedimento es muy fino, y cuando la partícula no es tan fina, que son partículas ya gruesas, es ligeramente menor que 1. Entonces, si para partículas finas, que normalmente es lo que vamos a tener, es igual a 1, y con menor probabilidad vamos a tener partículas grandes, y para esos valores o para esas partículas es ligeramente menor que 1, pues da igual. Si nosotros cambiamos este beta por la unidad, podemos aplicarlo sin ningún problema, ¿ok? Entonces ya está. Aquí lo único que necesitamos es calcular esas dos velocidades, obtenemos z y ya podemos aplicarla aquí. En cada punto situado a una distancia y del fondo se tiene una concentración CY, como ya lo dijimos, y una velocidad v subíndice y. Entonces, esta concentración y esta velocidad es lo que vimos en los dos perfiles. Por tanto, el gasto que pasa por el área de ancho unitario y altura delta y lo tendríamos que calcular a partir de una integral. Entonces, ese gasto va a ser igual a lo que pasa desde 0 hasta nuestro tirante total de la concentración en cada punto por la velocidad en cada punto. Creo que eso está bastante claro. A veces cuando vemos diferenciales o integrales se nos complica un poco visualizarlo. Pero pensemos aquí. Si yo tengo esta concentración y yo quiero saber cuál es el volumen que pasa en este punto, pues simplemente tengo que analizar esto en cada, digamos, de 0 a 1 centímetro, ¿cuánto pasa? Después le sumo de 1 centímetro a 2 centímetros. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Pues ir multiplicando esa concentración con la velocidad que pasa esa concentración. ¿Ok? Entonces, si vamos sumando así cada una de esas partecitas, tendríamos esta integral de cada concentración por cada velocidad. Entonces, así es como lo tendríamos que hacer. Es fácil hacer esa integral. La integral como tal es muy sencilla. El problema es que no es tan fácil tener todas las concentraciones y tener todas las velocidades. Entonces, eso hace que se nos complique demasiado poder aplicar de forma directa esta integral. Pero a partir de ella, tenemos varios métodos establecidos o diseñados, como el que diseñó Lane y Kalinske, el que desarrolló Brooks, Tofaletti y el mismo Hans Einstein. Entonces, existen muchos métodos. Ya habíamos dicho que el más utilizado es el de Einstein, quizás el segundo más utilizado es el de Tofaletti, pero vamos a ver nosotros el de Einstein. Entonces, Einstein dice que a partir de esta integral, él encontró que el caudal por cada proporción, así como lo hicimos en la parte final del caudal de fondo, entonces es por cada porcentaje que tengamos, vamos a calcularlo como el gasto que ya calculamos en el fondo, multiplicado por el factor de arrastre de Einstein, que multiplica a I1, y después le sumamos I2. Entonces, esta ecuación es la que nosotros en realidad vamos a utilizar, porque fue la que propuso Einstein, y estamos haciendo toda la parte del arrastre de fondo por Einstein, entonces no tendría sentido hacer una mezcla de metodologías. Si vamos a hacer el de fondo con Einstein, pues hagamos el de suspensión también con Einstein, ¿ok? Entonces, anoten esa ecuación, esa sí es importante que la tengan. Y aquí, obviamente, lo complicado, complicado entre comillas, será determinar los valores de esos dos parámetros que se llaman integrales de Einstein. Porque, insisto, este valor ya lo tenemos calculado, este valor de PE también ya lo tenemos calculado. Por eso les decía, lo que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con las ecuaciones y los resultados que ya tenemos, ¿sí? Por esto es que se los decía. Entonces aquí lo único que nos hace falta es encontrar esas integrales de Einstein. Entonces un minutito para que lo anoten y después continuamos.
¿Sale listo o me espero? Ok. Bueno, entonces esas integrales de Einstein las podemos encontrar de esta manera. Tenemos aquí esas dos ecuaciones para la integral 1, para la integral 2, y vamos a ver en función de qué está. Pues está en función de A, de Z, y otra vez de cada profundidad a la que nosotros podemos discretizar nuestro tirante. Entonces aquí tenemos esta integral, y aquí otra vez. ¿Va a ser fácil realizar estas integrales? Pues no, no van a ser fáciles. ¿Por qué? Pues porque no va a ser sencillo tener todos los datos. Poder tener A es fácil, eso sí. Tener Z ya vimos que es bastante sencillo. Y después discretizar esta Y para cada valor, pues sí, podríamos hacerlo, pero ¿qué tanto lo vamos a discretizar? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos milímetros? Entonces aquí se nos puede complicar bastante. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues este señor, Hans Einstein, nos hizo la vida bastante sencilla y nos dio dos nomogramas para poder obtener estos valores. Pero antes de pasar a los nomogramas, anoten esta ecuación, que esta sí la vamos a necesitar. El valor de A, que ya lo vimos hace ratito en dónde estaba y qué significaba esa A, dice que es 2 veces el diámetro que nosotros estemos analizando entre el radio hidráulico total, o nuestro tirante total en este caso. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ir encontrando un valor de las integrales 1 y 2 para cada porcentaje o para cada diámetro que estamos analizando. En el ejercicio que estamos desarrollando ahora, teníamos 4 diámetros distintos, porque tenemos 4 porcentajes distintos, entonces tendríamos que encontrar 4 valores de A distintos. Con esos 4 valores de A, tendríamos que encontrar 4 I's 1 y 4 I's 2, o I es 1 e I es 2, ¿sale? Entonces los nomogramas son estos que tenemos aquí. Se los explico brevemente para que sepan cómo se usan. En el eje de las X, nosotros vamos a entrar con el valor de A. Entonces vamos a calcular esa A que tenemos aquí. Una vez calculada, pues entramos aquí. Otra vez es una escala logarítmica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y después necesitamos el valor de Z. Si recuerdan, ese valor de Z estaba en función de la velocidad de caída de la partícula y de la velocidad de corte asociada a la partícula. Entonces, digamos que es donde nos vamos a tardar ligeramente, ¿no? Tampoco es que nos tardemos demasiado. Entonces, vamos a encontrar ese valor de A, ese valor de Z, y con el valor de A entramos, marcamos una línea vertical y vamos a tocar la línea correspondiente al valor de Z que nosotros tengamos. Y aquí es donde se nos complica un poquito para leerlo, ¿no? Porque la primera línea vale Z igual a 0, después hasta acá tenemos Z igual a 0.2, pero aquí tenemos 0.4, 0.6, 0.8, aquí 1, 1.2, entonces hasta aquí va de 0.2 en 0.2, pero después aquí ya pasa a 0.5, aquí ya cambió 0.3, aquí pasa de 1.5 a 2, el incremento ya fue de 0.5, y aquí pasa de 2 a 3, entonces aquí los incrementos no son homogéneos. Entonces hay que tener cuidado cuando leemos cuál curva es la que estamos utilizando. En el otro caso es exactamente igual, entramos con el mismo valor y tocamos igual la curva correspondiente al valor de Z. Y aquí nada más, ojo, el valor que ustedes lean en I1 va a ser un valor positivo. El valor que lean en I2 va a ser un valor negativo, siempre. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, anótenlo por ahí que no se nos vaya a olvidar. I1 siempre es positivo, I2 siempre es negativo. ¿Sale listo? Bueno, entonces ya tienen estas diapositivas, ustedes ya tienen estos gráficos también para que los puedan utilizar sin ningún problema. Los vamos a necesitar la clase de mañana, ¿ok? Y entonces hasta aquí vamos a llegar con el material.
Ahora vamos a continuar con nuestro ejercicio y entonces ahora no necesitamos poner enunciado adicional ni mucho menos. Simplemente a partir de los datos que ya tenemos vamos a calcular el otro transporte. Entonces si quieren, aquí en la última tabla podemos colocarle un letrero para que quede bastante claro y aquí le ponemos transporte de fondo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el transporte de fondo y ahora voy a eliminar ya estas gráficas que ya no me sirven. Y ahora vamos a calcular aquí abajo nuestro transporte en suspensión. Y bueno, no nos da tiempo ya de empezar con cálculos como tal, pero sí podemos ir empezando a diseñar nuestra tabla, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que vamos a tener que calcular, más o menos en qué orden, y así mañana llegamos directo a los cálculos. Entonces, decíamos que teníamos que calcularlo para cada diámetro. Entonces, tendríamos que hacer un cálculo, 2, 3 y 4 cálculos. Pero como aquí fuimos algo osados y estamos analizando a la vez dos tirantes, el tirante de punto 5 y el de punto 8, pues tendremos que hacer los mismos análisis, el mismo número de datos. Entonces vamos a copiar este valor del radio hidráulico para saber, insisto, a qué nos estamos refiriendo. Vamos a copiar el valor del diámetro, de cada diámetro y el porcentaje. ¿Sale? Entonces, hasta aquí todo va a ser exactamente igual. Entonces, a ver, ahí está. Creo que ya no se movió nada. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿sale? Tenemos nuestro radio hidráulico asociado a la partícula, tenemos el diámetro de cada fracción y después tenemos la fracción que corresponde a cada uno de esos diámetros. Y después, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular? Pues vamos a revisar las ecuaciones que teníamos y sobre eso vamos viendo cómo vamos a organizar nuestra tabla. Nosotros ya sabemos, bueno, si quieren, primero aquí. Nosotros ya sabemos que tenemos que utilizar esta ecuación. Ya tenemos este valor y ya tenemos este valor. Entonces, simplemente tenemos que encontrar I1 e I2. Nada más, así de simple. Pero ya vimos en el gráfico o en los gráficos que para eso tenemos que encontrar el valor de A y el valor de Z. Entonces, para el valor de A, necesitamos el diámetro de cada fracción, ya lo tenemos. El radio hidráulico total, ya lo tenemos. Entonces, para la A, ya está, pan comido. Ahora, para la Z, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos la velocidad de caída y la velocidad de corte asociada a la partícula, que también ya la tenemos. Entonces, ya está todo bastante sencillo. Entonces, de acuerdo a esto que les acabo de decir, pues lo primero que tendríamos que calcular sería nuestra velocidad de caída. Vamos a ver, déjame darle formato. Ahí está. Tenemos nuestra velocidad de caída, que la vamos a utilizar, como habíamos dicho, para poder encontrar el valor de Z. Entonces, ya una vez que tengamos eso, vamos a calcular aquí Z. Y bueno, aquí déjenme ponerle las unidades. Sería una velocidad, entonces son metros sobre segundo. Luego Z, que es adimensional. Después vamos a poder encontrar el valor de A, que también es adimensional. Ya tenemos Z, ya tenemos A. Entonces determinamos el valor de I1 y el valor de I2. Una vez que tenemos el valor de I1 y de I2, pues ya podemos calcular nuestro caudal sólido. Entonces, ese caudal sólido es nuestro caudal por base de ancho, en suspensión y por cada fracción. Las unidades serían las mismas, ¿sale? Entonces, esta tablita es la que vamos a tener que hacer y al final copiamos esta tabla aquí abajo para obtener los totales, ¿sale? Entonces, hasta aquí nos quedamos y mañana empezamos con el cálculo de las velocidades de caída y ya nos seguimos. Entonces, mañana, como tenemos 2 horas, la verdad es que es tiempo más que suficiente para poder terminar el ejercicio y resolver dudas que puedan surgir en el transcurso del mismo, ¿sale? No sé si tengan alguna duda por ahora, algún comentario respecto a esto, respecto a todo el curso, respecto a la evaluación o a lo que sea. Hablen ahora o callen para siempre. ¿El proyecto será así en Excel o tendrá un formato
en PDF o Ujú. Ok, el formato primero, tendrán que entregar un PDF con todas las anotaciones que ustedes vayan obteniendo en el camino, ¿ok? Les pediré conclusiones y demás, entonces sí, tienen que entregar un PDF, pero además me tendrán que entregar su archivo de Excel en donde hayan hecho todos los cálculos. Entonces tienen que entregar ambas cosas, el informe y la memoria de cálculo. ¿Los cálculos va a ser en función de nuestra matrícula o igual los datos van a ser iguales o cómo? No, van a ser distintos para cada uno, Marcela. No les puedo dar la misma información a todos porque no es un trabajo en equipo. Aún estoy pensando en si se los dejo en función de la matrícula o les cambio alguna otra cosa. Pero bueno, eso ya mañana se los diré. Pero sí van a ser distintos para cada uno. ¿Sale, vale? ¿Alguna otra cosa? Están muy apagados hoy, ¿eh? Ah,